Buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Buenos días, Miss. ¿Sí me escuchan Buenos bien? días, Inge. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, Miss, sí se escucha bien. Sí, se Como escucha. estoy usando tus audífonos, quiero ver si funcionan bien. Bueno, vamos a continuar nuestras sesiones de clase para terminar el tema 4. El tema 4 que estamos desarrollando, ¿a qué se refiere? Así en términos generales, con lo que hemos visto. ¿De qué se trata el tema 4? Circuitos de primer orden. Sí, circuitos de primer orden y las respuestas de voltaje corriente que obtenemos, ¿de qué tipo son? ¿Son constantes o son variables? Variables. Son variables. Las respuestas que tenemos de acuerdo a la combinación que hacemos de resistencia bobina o resistencia capacitor, la denominamos, hasta este momento la hemos denominado como respuesta transitoria. ¿Por qué la denominamos de respuesta transitoria? Porque puede variar. Esa es la razón de que la llamamos a las corrientes y voltajes instantáneas o variables. Puede variar, pero hay otra razón. ¿Por qué le llamamos transitoria? ¿Por sus fuentes independientes? No exactamente. La llamamos transitoria porque dura poco tiempo, porque la presencia de esta respuesta no es permanente, sino con el transcurso del tiempo esta va desapareciendo. También la llamamos natural. ¿Por qué la llamamos natural? Porque al desconectar la fuente, ya la energía acumulada se disipa. Sí, de acuerdo a la naturaleza de los elementos, de energía acumulada, ya sea en la bobina o en el capacitor, se disipa de manera transitoria. Entonces aquí ustedes se pueden preguntar, bueno, para nosotros, dentro del ámbito de la ingeniería eléctrica, ¿de qué nos sirve saber la respuesta transitoria de un circuito si esta va a desaparecer? La respuesta está en que las perturbaciones en los sistemas eléctricos, sobre todo los de potencia, son unas perturbaciones que pueden surgir de fallas en un cortocircuito trifásico, que es la más severa, o una fase a tierra, o dos fases a tierra, o cortocircuito entre dos fases. Estas fallas presentan respuestas transitorias muy severas, es decir, son muy rápidas, pero los valores que alcanzan en cuanto a voltajes y corrientes son muy altos. Entonces, las fallas en sistemas de transmisión, sistemas de potencia, son analizadas desde dos puntos de vista, desde el punto de vista transitorio, que es el más severo, y desde el punto de vista de estado permanente, estado estable. Entonces, para poder realizar este análisis transitorio, pues nosotros tenemos que saber qué pasa con un circuito cuando se está presentando una respuesta de este tipo. Y sobre todo, cuánto tiempo tarda en desaparecer, porque siendo fallas muy severas, puede dañar los equipos eléctricos, los aislantes, las líneas de transmisión. En términos generales, puede dañar nuestra instalación de transmisión o de generación de potencia. Entonces, estos parámetros de análisis transitorio nos sirven para determinar los valores máximos de las variables, en este caso voltaje o corriente, también para el diseño de los equipos. Puede ayudarnos para mejorar, para hacer más fuertes nuestros equipos y que estos no se dañen. Entonces recuerden ustedes que dentro de nuestro perfil de ingeniero eléctrico
está precisamente una parte que es diseño de equipos, también diseño, operación y mantenimiento de equipos eléctricos, hablando en términos generales de equipos eléctricos como generadores, que son los que están en las centrales generadoras de energía eléctrica, como transformadores, como líneas de transmisión. Entonces, todo este modelado tiene que ser basado en conocimiento que obtenemos en nuestros dos cursos que precisamente nos permiten obtener modelación. Recuerden ustedes que modelación se trata de estudiar un fenómeno y encontrar una fórmula, como ustedes la llaman, y como yo la llamo, una ecuación que me describa el fenómeno y que me pueda servir para predecir qué es lo que va a suceder en mi sistema. Entonces, esta parte de nuestro estudio pues es interesante, aunque ya en el siguiente curso que van a ustedes a llevar, que sería Ciclos Eléctricos 2, básicamente el análisis que se hace es en estado estable y es con fuentes de corriente alterna. Entonces, les he remarcado bastante que este primer curso es un curso introductorio muy básico de análisis de circuitos. Entonces, de aquí tenemos que saber lo básico para poder seguir avanzando en las subsecuentes materias y poder tener un desarrollo dentro de la carrera pues lo suficientemente bueno para poder ser un buen egresado o egresada de ingeniería eléctrica. Bien, entonces, en esta parte, a la segunda fase de nuestro tema 4. ¿Cuál creen ustedes que sea la segunda fase de nuestro tema 4? O si le han dado por ahí un vistazo al programa, ¿qué es lo que compone el tema 4 en su segunda fase? Circuitos RC. Es lo que hemos estado viendo. De hecho, vamos a terminar con el análisis de los circuitos RC antes de entrar a la siguiente fase de análisis, que vamos a ver que es bien importante. Vamos a terminar entonces de ver el subtema 4.3 con 2 ejercicios más de RC. La segunda fase de nuestro tema es análisis de los circuitos RC o RL, ahora con fuentes. Vamos a ver qué pasa con los circuitos cuando conectamos fuentes. Se entiende que vamos a estar utilizando fuentes de corriente directa que nos van a permitir ver cómo trabajan los circuitos. Entonces, para concluir este subtema 4.3, vamos a ver 2 ejercicios más del circuito de RC. Aquí tenemos entonces el ejemplo 2. Tengo entonces un circuito RC sin fuentes. El ejemplo 2 dice, el interruptor en la siguiente figura ha estado cerrado mucho tiempo y se abre para t igual a 0. Entonces aquí en la figura se está indicando el preciso momento en que el interruptor se abre y con esto pues ya se deja fuera a la fuente, ¿sí? Halle el voltaje instantáneo para t mayor o igual a 0. El voltaje instantáneo de interés siempre es en el capacitor. En el caso del circuito RL, la variable de interés siempre es la corriente a través de la bobina. Para el caso del circuito RC es el voltaje. Bien, entonces aquí nos están pidiendo encontrar el voltaje instantáneo en el capacitor. Aquí tenemos entonces que el modelo que tenemos para el voltaje instantáneo del capacitor es el siguiente. Tenemos que el voltaje instantáneo en el capacitor viene siendo igual a V sub 0, que viene siendo la condición inicial por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre tau. ¿Qué dijimos que es tau? ¿Cómo definimos a tau? Ya se nos olvidó. ¿Qué viene siendo tau? Constante de tiempo. Es la constante de tiempo. Ajá, que nos permite predecir cuánto tiempo va a tardar el circuito en responder. Es decir, cuánto va a durar su respuesta transitoria. Cuánto va a durar el consumo, la disipación de la energía que tenemos guardada en el capacitor. Bien, entonces estas son las ecuaciones que tenemos que trabajar.
De aquí yo necesito dos elementos, que es el voltaje inicial y la constante de tiempo. Desconozco ambos, entonces tengo que trabajar para poder encontrar cada uno de ellos. El voltaje inicial entonces va a estar presente en el capacitor en los tiempos menores a cero, que viene siendo de hecho este circuito, el que estoy señalando acá, porque aquí está la fuente de voltaje que va a estar suministrando la energía al capacitor, y el capacitor va a estar trabajando para que las cargas del capacitor queden unas en una placa positiva y las otras en la negativa. Entonces, cuando ya tengo la carga total del capacitor, ya el capacitor no recibe más carga y no tengo ya circulación de corriente. Entonces, el capacitor queda cargado a un voltaje que en este caso lo estoy llamando V0 menos. V0 menos viene siendo entonces el voltaje en instantes previos a que se manipula el interruptor, ya que el interruptor se manipula exactamente en tiempo igual a cero. Entonces, cuando tengo un circuito con un interruptor, aquí tengo que analizarlo en dos fases. Entonces aquí, este circuito viene siendo de la primera fase, en donde tenemos las siguientes condiciones. En la primera fase voy a hablar de tiempos menores a cero. Y como se especifica en el enunciado, en tiempos menores a cero, el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo. Entonces, esto para mí me va a dar la pauta, y voy a tener entonces aquí que el interruptor está cerrado. El hecho de que esté cerrado es con el fin de poder suministrar energía al capacitor y tener entonces la posibilidad de poder conocer aquí el voltaje que queda almacenado en el capacitor. Bien, entonces aquí para encontrar este voltaje, nosotros vemos que si aquí el circuito está abierto, el voltaje va a quedar determinado por la caída de voltaje en esta resistencia de 2 kilo ohms. Aquí entonces nosotros podemos hacer uso de un método o de un recurso que ya conocemos, que viene siendo el divisor de voltaje. Esto nos va a permitir determinar que el voltaje, el tiempo 0 menos, va a ser igual al voltaje total aplicado, que en este caso son los 24 volts de la fuente, por la resistencia en donde nos está interesando conocer el voltaje, que en este caso sería la resistencia de 2 kilo ohms. Entonces, en ohms serían 2 por 10 a la 3 kilo ohms sobre la suma de ambas resistencias que tengo en el circuito serie, que serían 12 por 10 a la a la 3, porque son kilos. Y directamente aquí voy a saber qué cantidad de voltaje queda almacenado en el capacitor después de que, antes de que el interruptor sea movido. Entonces, de los 24 volts que tiene la fuente, entonces aquí, en esta resistencia de 2 kilo ohms, quedan 4 volts. Se entiende entonces que el resto, que serían los 20 volts restantes, quedan en esta resistencia. Entonces, con esto yo ya tengo uno de los datos necesarios para poder armar mi ecuación del voltaje instantáneo. Ya tengo aquí la condición inicial. Recuerden ustedes que la característica del capacitor es que se opone a los cambios en el voltaje. Entonces, este es el voltaje en tiempo 0 menos, y también va a ser el voltaje exactamente en el momento en que el interruptor se abra, en tiempo 0. Y también va a ser el voltaje en tiempo 0 más. Aquí es en donde se refleja la característica de oposición a los cambios de voltaje para el capacitor. Y entonces, esa primera fase nos sirvió para encontrar el voltaje inicial. La segunda fase consiste entonces en hacer un análisis para después de que abro interruptor. Entonces, aquí en la segunda fase, el análisis va a ser para tiempos mayores a cero. Se entienden que en tiempos mayores a cero el interruptor va a estar abierto, y si el interruptor se abre,
aquí esta resistencia ya no funciona, ni la fuente. Lo único que vamos a tener va a ser ahora sí nuestro modelo básico del circuito RC, conformado nada más por una resistencia y un capacitor. Y con esto entonces me va a dar posibilidad a que pueda encontrar el otro dato que necesito. Entonces, para tiempos mayores a 0, sabemos entonces que la condición del interruptor es que se encuentra abierto. Y por lo tanto, ya la fuente no trabaja. La respuesta que vamos a obtener del circuito va a ser entonces derivada nada más de la energía que tiene almacenada el capacitor. Entonces estamos en la segunda fase con interruptor abierto. Entonces aquí ya tenemos que la constante de tiempo va a ser igual a la resistencia que queda trabajando en el circuito RC final, que serían 2 por 10 a la 3 ohms, por el valor del capacitor, que es de 40 microfaradios. ¿El microfaradio a cuánto equivale en faradios? A 10 a la menos ¿qué? A la menos 3. A la menos 6. A la menos 6. A la menos 6. Son 40 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces aquí la constante de tiempo nos va a dar como resultado punto 0,8 segundos. Es una constante de tiempo bastante corta. Entonces, con esto ya tengo el segundo dato que me va a permitir armar la ecuación del voltaje. Entonces, acuérdense que estos vienen siendo segundos. Entonces ya finalmente la ecuación del voltaje instantáneo en el capacitor va a ser igual a el voltaje inicial V0, que lo calculamos acá, viene siendo 4 volts, por el exponencial decreciente de menos tiempo sobre constante de tiempo, que viene siendo 0.08 segundos. Ese es el valor de tau. Aquí puedo expresar esta respuesta instantánea de voltaje como 4 por E a la menos, si le saco el inverso a punto 0.8, perdón, punto 0.8, aquí nos va a dar el inverso del punto 0.8, nos va a dar 12.5. 12.5 10 volts. Esa es entonces la respuesta. Y como es un exponencial decreciente, remarcamos que viene siendo esta una respuesta ¿de qué tipo? ¿De qué tipo de respuesta estamos hablando aquí? No es una respuesta transitoria. Entonces, que la forma de trabajar este tipo de circuitos en el análisis general, pues es muy parecida a lo que hicimos con el circuito RL. ¿Preguntas hasta aquí sobre este ejemplo 2? ¿Dudas? No, Miss. Muy bien. Entonces aquí nada más no se olviden que el capacitor para corriente directa, cuando está trabajando ya durante mucho tiempo, es un circuito abierto. Es lo que hacemos aquí para sustituirlo.
En el caso de la bobina, la sustituimos por un cortocircuito. Bueno, vamos con otro ejemplo. Tengo entonces aquí, dentro del mismo subtema 4.3, circuito RC sin fuentes, el ejemplo 3, y dice, para el circuito de la figura halle la corriente instantánea para tiempo mayor a 0. Ahora no nos están pidiendo el voltaje en el capacitor, nos están pidiendo la corriente instantánea a través de esta resistencia de 4 ohms. Entonces aquí tengo la presencia de un interruptor y la presencia de una fuente, con la finalidad de poder tener acá en el capacitor la energía necesaria para que el circuito funcione. Entonces aquí, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es nuestro primer paso que hacemos? Aquí se entiende que el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo para que pueda haber energía en el capacitor. Entonces, aquí tengo dos fases de análisis. Como en el ejemplo anterior, si tengo interruptor, voy a tener entonces dos fases de análisis. Bueno, aquí, para encontrar la corriente, antes de empezar a hacer análisis, para la corriente en la resistencia, voy a trabajar con una de las leyes básicas que hemos estado utilizando en todo el curso y que viene siendo la ley de Ohm. Si es corriente para una resistencia, entonces esta va a quedar determinada por el voltaje sobre el valor de resistencia. Se entiende que aquí es un voltaje instantáneo y que va a ser el voltaje en extremos de la resistencia. Entonces, el análisis que hacemos nosotros es para encontrar voltaje en extremos del capacitor. Entonces, esto nos tiene que servir para poder encontrar corriente. Entonces, para el caso del capacitor, vamos a ver que la corriente en el capacitor queda definida por su valor de capacitancia y por la derivada de voltaje con respecto de tiempo. Entonces, aquí es donde se refleja la característica del capacitor que se opone a los cambios de voltaje. Entonces, estas son las ecuaciones básicas, generales, y voy a partir entonces de la ecuación de voltaje instantáneo para capacitor que utilizamos en el ejemplo anterior. Y que viene siendo voltaje instantáneo igual a voltaje inicial por el exponencial decreciente que involucra a el tiempo y a la constante de tiempo. Entonces es el voltaje inicial por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Entonces, este es precisamente el que estamos resolviendo ahorita. Estamos entonces en el paso 1, que es la fase 1, para tiempos menores a 0. Estamos con el circuito con interruptor cerrado. Y tenemos que, después de que está mucho tiempo cerrado el interruptor, el capacitor ya se carga a su máximo y trabaja como un circuito abierto. Volvemos a aplicar aquí el divisor de voltaje para encontrar entonces el voltaje en extremos del capacitor y vamos a tener que el voltaje total, que son 24 por 4, que es la resistencia que tengo de este lado, sobre 2 más 4. ¿Por qué no tomo en cuenta la resistencia de 5? Porque no funciona. Porque no funciona. Si aquí tengo circuito abierto, no hay corriente a través de la resistencia y no hay caída de voltaje. Entonces, el voltaje en estos extremos va a ser el mismo que el de la resistencia de 4 ohms. Entonces, vamos a tener aquí en el divisor de voltaje, que sería 24, que multiplica 4 sobre 2 más 4, que sería entonces 2 más 4, 6, y el voltaje en el capacitor es de 16 volts. 16 volts quedan aquí, entonces son 24, el resto queda
por acá, en la resistencia de 2 ohms. Entonces, de acuerdo al modelo que tengo para el circuito, pues ya, aquí ya tengo determinada la condición inicial. Paso a la fase 2. La fase 2 es cuando ya el interruptor se abre y aquí tengo entonces que hago el análisis para tiempos mayores a cero. Pero entonces aquí voy a tener el interruptor abierto y de acuerdo a la característica del capacitor que se opone a los cambios de voltaje, el voltaje en tiempo cero, el voltaje en tiempo cero más y el voltaje en tiempo cero es exactamente el mismo, son 16 volts. Entonces, cuando ya se abre el interruptor, esta fuente y la resistencia quedan fuera y tengo nada más un circuito serie compuesto por la resistencia de 5, el capacitor y la resistencia de 4. Entonces aquí lo que tengo que hacer primero para después encontrar las corrientes que habíamos visto hace un rato es encontrar la expresión del voltaje en el capacitor y es la condición inicial por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre tau y la constante de tiempo. Para este circuito, siempre la constante de tiempo la tengo que determinar con el circuito final del análisis que esté realizado. Entonces aquí tengo que el voltaje va a ser, perdón, la constante de tiempo va a ser la resistencia por la capacitancia. La resistencia en este caso, que es la de 4 más 5, que están en serie, va a ser de 9 y la capacitancia es de 1/3 de faradio. Entonces la constante de tiempo es de 3 segundos. Entonces en este circuito voy a tener una constante de tiempo considerable. Finalmente, el voltaje instantáneo va a ser 16, que es el voltaje inicial, por el exponencial de menos el tiempo sobre 3, que es tau. Entonces, aquí ya tengo el voltaje, y este voltaje me va a servir para encontrar la corriente que está circulando en este circuito serie, obviamente queda determinada por el voltaje que tengo en el capacitor y que está siendo liberada por el mismo. Entonces, este es el sentido de la corriente instantánea. Esta corriente en el capacitor, siendo un circuito de serie, va a ser la misma para el resto de los elementos, que en este caso son cada una de las resistencias. Entonces aquí va a ser corriente capacitor igual a capacitancia por derivada de voltaje con respecto a tiempo. La capacitancia es 1/3 y aquí voy a sustituir en la derivada lo que ya obtuve acá de voltaje, que serían 16 por e a la menos t sobre 3, diferencial de tiempo. La constante, la corriente en el capacitor va a ser igual a 16 entre 3, saco aquí los 16 y derivo el exponencial, me queda exactamente el exponencial por la derivada del exponente, que sería menos 1/3. Finalmente, la corriente capacitor va a ser igual a menos 1.77 por e a la menos t sobre 3 amperes. Esta es mi corriente instantánea. Sí, es lo que me están pidiendo, corriente instantánea, para tiempos mayores a 0. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? Pero aquí falta, porque acá en el análisis que estábamos haciendo, decíamos que requería yo la corriente del capacitor para la corriente en la resistencia. O sea, esta es la corriente capacitor. Entonces, aquí para la corriente en resistencia, vamos a ver si funciona ya esto. No quiere funcionar. Está incompleto, corriente en la resistencia con la división. No es cierto. No es cierto. Ya tengo aquí la corriente, porque como es un circuito en serie, aquí la corriente es la misma. Entonces la corriente en capacitor es esta, la que determinamos acá. Y la corriente en la resistencia también, porque es un circuito en serie. ¿Sí? Entonces, preguntas, dudas sobre este ejercicio. No, mis. Correcto. Bueno, entonces vamos con el último. Este es el tercer ejercicio
Y es diferente a los anteriores porque no tengo interruptor ni tengo fuente independiente, tengo una fuente dependiente. ¿De qué tipo de fuente estoy hablando aquí? ¿Voltaje controlado por voltaje? Voltaje controlado por voltaje. Entonces dice el enunciado, si el voltaje inicial es de 20 volts, en el circuito de la figura, obtener el voltaje instantáneo para tiempos mayores a 0. Entonces, el voltaje que me interesa es el del capacitor, siempre es el del capacitor. Me están dando entonces la condición inicial, que son 20 volts. Voy a partir del modelo básico, que es voltaje inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, y tau, que va a ser en este caso, como tengo una combinación de resistencias, tau va a ser igual a la resistencia de Thevenin por la capacitancia. Entonces aquí el primer paso es determinando la resistencia de Thevenin usando una fuente de 1 volt en el lugar donde se encuentra el capacitor. Entonces aquí aplicamos el método del tema 3 en un circuito con fuente dependiente y con resistencias, sin fuentes independientes. Entonces agrego una fuente de 1 volt en el lugar en donde tengo el capacitor. Momentáneamente voy a suprimir la presencia del capacitor. Entonces aquí yo sé que estoy proponiendo para este voltaje un valor de 1 volt. Esta fuente va entonces a suministrar una corriente de entrada al circuito que la estoy llamando como I. Aquí estoy nombrando dos nodos, un nodo con el voltaje V y la referencia, el nodo de referencia. Este voltaje V va a ser entonces el voltaje entre este punto y este, que sería el voltaje en el que tenemos en la resistencia de 10 ohms, que de hecho yo sé que va a ser el voltaje de 1 volt, ¿sí? Y para este lado voy a tener una corriente I2. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje aplicado, que es de 1 volt, sobre la corriente. Voy a trabajar para encontrar este valor de corriente. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo, en donde yo estoy viendo que la corriente I está conformada por la corriente 1 más la corriente 2. Entonces, la corriente 1 va a ser el voltaje sobre su resistencia, el voltaje es 1, la resistencia es 10, la corriente 1 es 0.1 amperes. Para la corriente 2, que es la que circula a través de la resistencia de 8 y pasa por la fuente dependiente, esta va a ser igual al voltaje V menos 0.5 veces V. V es el voltaje que tengo aquí en el nodo y es el valor del voltaje de la fuente. Entonces aquí sería 1 menos 0.5 sobre 8 me da 0.625 amperes. Ya tengo I1 e I2, entonces al sumarlas voy a obtener la corriente total que impulsa la fuente de 1 volt. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje, que es 1, sobre la corriente, 0.162.5. El inverso me da entonces 6.15 ohms. La constante del tiempo va a ser 6.15 por 0.1, que es el valor del capacitor, y me da 0.615 segundos. Armo la ecuación y entonces aquí mi ecuación final de voltaje es la condición inicial que me la están dando acá. Aquí me dan en el enunciado, me dan la condición inicial, son 20 volts. Entonces son 20 volts, mi condición inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo. El inverso de 0.625 es igual a 1.62, entonces la respuesta natural transitoria me queda como 20 por E a la menos 1.62 T. Y ahí tengo entonces la respuesta al ejercicio. Entonces, como ustedes ven, las variantes en los ejercicios pues, pueden ser que tenga fuente independiente con interruptor. Acá tengo otra fuente independiente con interruptor, o puede ser una fuente dependiente sin interruptor y sin fuente independiente. Entonces, aquí con estas variaciones en los tipos de ejercicio, pues ya tengo un conocimiento básico del análisis de los circuitos en régimen transitorio. ¿Preguntas entonces hasta aquí? No, mis. Correcto. Bien, entonces vamos a pasar a el subtema 4.4. Subtema 4.4.
Bien, ¿han visto el programa? ¿Cuál es el nombre del sistema 4.4? El subtema 4.4 se refiere a funciones singulares. Aquí, en términos generales matemáticos, ¿qué viene siendo una función? A ver, de sus conocimientos de cálculo diferencial o de matemáticas en general, ¿qué viene siendo una función? ¿Es al servidor lo que es una función? Sería como, es una relación entre X y Y, ¿no? Ajá, donde X es la variable independiente y Y es la variable, perdón, donde X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Esa relación está dada por una fórmula, ¿sí? Una fórmula que tiene diferentes maneras de escribirse. Hablo desde funciones algebraicas, funciones polinómicas, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, de todo tipo de funciones que nos encontramos en las matemáticas. Entonces, cuando hablo de una función singular, quiere decir que es una función que tiene una característica específica diferente a las demás. Cuando hablo de funciones singulares, voy a hablar de una función que tiene, más bien, que son discontinuas o tienen derivadas discontinuas. Ahora, ¿para qué vamos a estudiar esto? Vamos a ver que en el modelo general de la ecuación diferencial que veíamos en el inicio del tema, No nos aparece. permítanme. Ah, sí. Sí, como tuve problemas con el internet, se me desconectó por aquí. ¿Ahora sí lo ven? Sí, Miss. Ok. Bueno, entonces, bueno, estaba haciendo referencia a este modelo de la ecuación diferencial. Esta g de x es la que vamos a modelar con la función singular, que viene siendo la función de voltaje o de corriente y que también va a ser, en cierta forma, la respuesta del circuito de primer orden con fuente que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, las funciones singulares, también llamadas de conmutación, sirven como aproximaciones aceptables de las señales de conmutación. Aquí estos son modelos matemáticos que se aproximan a lo que podría ser la realidad. Recuerden ustedes que una de las partes de análisis que tenemos en el curso es modelar, y la modelación involucra una aproximación a la realidad a través de modelos matemáticos. Entonces, estas funciones nos van a servir como modelos matemáticos tanto para las fuentes de voltaje como para la respuesta del circuito. Las funciones singulares son discontinuas o tienen derivadas discontinuas. Por eso son singulares, pues son especiales, porque hay un estado de conmutación, un cambio en el estado del circuito y de las funciones. Las tres funciones singulares de uso más común en análisis de circuitos son las funciones de escalón unitario, impulso unitario y rampa unitaria. Entonces, este tipo de función se utiliza mucho en circuitos de tipo electrónico. La función escalón unitario, que la vamos a denotar como U de t, es de 0 para valores negativos de tiempo. Acá está. Esta es mi gráfica de la función escalón unitario.
Entonces, aquí no tengo señal hasta un tiempo t igual a 0. En tiempo t igual a 0 cambia o conmuta abruptamente a 1. Entonces, de 0 cambia a 1. Entonces, en este punto, la función está indeterminada. Por eso es una función discontinua. Por eso es una función especial, es una función singular. A partir de tiempos mayores a 0, entonces la función se mantiene en 1. Matemáticamente, u de t va a ser igual a 0 para tiempos menores a 0 y 1 para tiempos mayores a 0. Tengo variaciones en cuanto a la representación de la gráfica y el funcionamiento. Puede ser que la función no alcance a conmutar en tiempo 0, sino que lo haga en tiempo t sub 0 después. En t sub 0 después, entonces, conmuta a 1 y ahí se mantiene. En ese caso, el argumento de la función se modifica como u de t menos t0. Matemáticamente sería u de t menos t0 es 0 para tiempos menores a t0, t sub 0, que es este mi punto de referencia, y 1 para tiempos mayores a t sub 0, que sería entonces de aquí en adelante. En este caso se dice que u de t está atrasada t0 segundos, quiere decir que no empieza en ceros, sino que empieza en t0 segundos. Estos atrasos o adelantos se utilizan, más bien se hacen con diferentes tipos de circuito de tipo electrónico. El otro caso, cuando tengo la función escalón adelantada, empieza o conmuta en 1 antes de t igual a 0. Entonces, en menos t0 cambia ya a 1 y el argumento de mi función sería u de t más t0. En este caso estoy diciendo que la función escalón está adelantada. Entonces, en menos t0 cambia a 1 y ahí se mantiene. Matemáticamente sería u de t más t0 es 0 para tiempos menores a t sub 0 y 1 para tiempos mayores a menos t sub 0. Entonces, esta es la función escalón. La siguiente función es la función impulso, denotada por la letra griega delta. Es delta de t. Y delta de t gráficamente está representada de esta manera. En tiempo 0 tengo una subida del valor hasta 1. Este es un impulso unitario. Entonces, antes de 0 no tengo nada. Después de 0 tampoco tengo, y en t0 hay una conmutación a 1, abrupta. Entonces, aquí, en la función impulso se obtiene, o se puede obtener de la derivada de la función escalón con respecto a tiempo, y matemáticamente se describe como 0 para tiempo menor a 0, indeterminada para tiempo igual a 0. Aquí hay un error. Aquí es 0, aquí también es 0, para tiempos mayores a 0, ¿sí? Entonces, una función impulso físicamente sería como la aplicación de una fuente de voltaje a través de un interruptor, solamente accionando el interruptor, en un momento dado cerramos y enseguida abrimos. Entonces, es un impulso, nada más. Así que decimos que damos ahí por ahí un piquetito para que la fuente funcione en ese breve instante de tiempo. Puede ser también, por ejemplo, una descarga atmosférica sobre una línea de transmisión. Esa descarga atmosférica es de miles de volts y dura breves instantes de tiempo. Entonces, físicamente podría ser ese un impulso eléctrico. Y de hecho, en el estudio de los materiales aislantes para los equipos eléctricos de alta tensión, se realizan pruebas destructivas aplicando precisamente funciones de tipo impulso. Comisión Federal de Electricidad tiene un laboratorio en Irapuato de pruebas destructivas para equipos eléctricos, en donde se aplica precisamente este tipo de función a través de un generador de voltaje muy eficiente que aplica millones de volts a los equipos hasta averiguar hasta qué valor máximo de voltaje puede soportar un equipo y cómo se puede mejorar el diseño y el material de aislamiento que se tiene que usar. Entonces, esas pruebas se llaman pruebas destructivas y son con funciones impulso. Ahora, otra cosa, aquí la función impulso, si yo integro la función impulso en el límite de 0 menos a 0 más, es decir, estoy abarcando esta área, esta pequeña área, esta integral me va a dar igual a 1. Por eso se llama impulso unitario. Al igual que la función escalón, puedo tener que la función impulso se adelante. Esta es una función de impulso no unitario, aquí tiene un valor de 5, y aquí tengo un adelanto
en la función en menos 2 segundos. Entonces, el argumento de mi función sería 5 delta de t más 2. Esto quiere decir que está adelantado. Entonces, aquí puedo tener otra función impulso que está en 0 y aquí está de 10. 10 delta de t va a ser entonces la función impulso en t igual a 0. Voy a tener que el área unitaria, esta área unitaria, se conoce como la fuerza de la función impulso. Entonces, esta función impulso aquí tiene una fuerza de 1, esta tiene una fuerza de 10, esta tiene una fuerza de 5 y esta tiene una fuerza de menos 4. Esta función impulso está atrasada o retrasada. Esta de menos 4 delta t menos 3 está adelantada o está retrasada. ¿Sí me escuchan o me volví a desconectar? Sí, Miss. Está retrasada porque está empezando 3 segundos después, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a una función impulso retrasada. Ahora, hay una propiedad que se utiliza mucho en los sistemas de control y en electrónica, que es la propiedad de muestreo o filtrado. Y esta propiedad consiste en que una función, cualquier función, si la integro multiplicando la función escalón, perdón, la función impulso t menos t0 en un intervalo de a, b con respecto a diferencial de tiempo, voy a obtener el valor de la función en ese instante de tiempo. Quiere decir entonces que en el análisis que voy a hacer en ese intervalo, voy a seleccionar nada más en un tiempo determinado la señal para analizar cómo se comporta. Por eso es un tiempo de muestreo. Estoy tomando muestras de la señal que me interesa para saber cómo se comporta dicha señal. Ahora, en un equivalente eléctrico, la función escalón la podría representar con estos circuitos que estoy dibujando por acá. Tengo entonces una fuente de voltaje que es V0, U de T. V0, U de T. Entonces aquí, cuando yo acompaño a la fuente de voltaje o al valor de la fuente de voltaje con U de T, estoy eliminando en el circuito el interruptor. Entonces, el segundo circuito que tengo por acá es cuando la fuente no está acompañada de la función escalón, está acompañada nada más del interruptor. Entonces, aquí, entre los puntos A y B, voy a tener un voltaje que sería el voltaje B. Aquí también tengo entonces los puntos A y B. Entonces quiere decir que si yo acompaño a la función del voltaje con el escalón, este V0 puede ser cualquier valor, 10 volts, 12 volts, 120 volts, es decir, de acuerdo a lo que valga la fuente de voltaje. Entonces, si yo acompaño a la función de voltaje con la función escalón, voy a tener un comportamiento siguiente. Que el voltaje en los puntos A y B va a ser 0 para tiempos menores a 0. Siendo el T0 exactamente el momento en que se abre el interruptor. Y después el voltaje va a ser
igual a V0 para tiempos mayores a 0. Y ahí ya voy a tener aquí la situación. En tiempos menores a 0, el interruptor está cerrado, entonces la fuente, aquí la fuente no está suministrando ningún voltaje entre los puntos A y B. En el momento en que muevo el interruptor hacia arriba, estoy conectando a la fuente, entonces voy a tener el voltaje en T, en T mayor a 0, ¿sí? Entonces, este sería el equivalente de la representación de una fuente de voltaje con una función escalón. Y ahí ya me ahorro el interruptor. Entonces, cuando ya agrego aquí la función escalón, ya me ahorro el interruptor y sé que va a existir voltaje entre los puntos A y B siempre y cuando el tiempo sea mayor a 0. En el caso de una fuente de corriente, el interruptor, entonces, ¿cómo tendría que estar para que la corriente entonces pudiera fluir hacia los puntos A y B? Que se entiende que en los puntos A y B voy a tener otro elemento, un circuito conectado. Entonces, si yo utilizo la función escalón para representar una fuente de corriente, esta fuente de corriente va a ser I0 por U de T. Y esto es equivalente a tener una fuente independiente de corriente en la siguiente conexión. En este caso, el interruptor va a estar cerrado para que pueda yo tener cortocircuitada a la fuente de corriente. Entonces, el interruptor va a estar cortocircuitado y lo que voy a tener acá en la salida para los terminales A y B tendría que ser idealmente una corriente que pueda estar fluyendo hacia el punto A. Entonces, en el momento en que mueva el interruptor hacia arriba, esta parte se cierra y entra en funcionamiento la corriente de la fuente independiente. Entonces, esta es otra ventaja. Si utilizo una fuente de corriente acompañada de una función escalón, entonces ahora la respuesta que voy a obtener en el circuito en cuanto a corriente va a ser que la corriente que fluye a el punto A va a ser diferente de 0, perdón, va a ser 0 mientras el tiempo sea menor a 0, es decir, mientras el interruptor esté cerrado. Aquí, entonces, la manipulación del interruptor es exactamente en T igual a 0. Entonces, la corriente de salida que voy a tener en el terminal A va a ser igual a 0 para tiempos menores a 0, es decir, en el momento en que el interruptor todavía no se abre. Y la corriente va a tener el valor de I0, que es el valor de la corriente de la fuente independiente, para tiempos en cual el interruptor se abre. Entonces, esta sería una representación de una fuente de voltaje independiente y una de corriente independiente con el uso de una función escalón U de T. Preguntas hasta aquí sobre estos circuitos equivalentes utilizando la función U de T, la función escalón. Entonces, es importante que se familiaricen con esta función porque en algunos ejercicios que vamos a resolver y en algunos ejercicios que vienen en el texto utilizan precisamente esta notación para que no se vayan a confundir y sepan de qué se está hablando en esos casos. ¿De acuerdo? Vamos con... Sí, Miss. Correcto. Vamos con la tercera función singular. La tercera función singular es la función rampa unitaria. Y la gráfica es la que tengo aquí. Entonces, de acuerdo a la gráfica, para tiempos menores a 0 no tengo valor de la función. La función unitaria la voy a representar con R de t. Y en tiempo igual a 0 veo que empieza a crecer.
Empieza a crecer mi función de manera constante hasta llegar a 1. Es decir, aquí R de t va a ser de 0. Va a valer 0 para tiempo menor a 0 y va a valer t para t mayor a 0. Es decir, conforme va creciendo el tiempo, t va creciendo la función R de t. Hay un crecimiento constante. Entonces, aquí, la función rampa se relaciona con la función escalón a través de la integral. Si yo integro desde menos infinito a t, la función escalón con respecto a la diferencial de t, esto va a ser igual a t por u de t. T va a ser entonces mi función rampa y u de t es la función escalón. Entonces, la función rampa es una función que cambia a una velocidad constante, ¿sí? Un incremento constante. Tengo variación en la representación de la función escalón. Aquí voy a tener que va a valer 0 hasta un instante que no es el tiempo 0, es t sub 0. En este instante t sub 0, entonces empieza a crecer la función hasta llegar a 1. En este caso, estoy hablando de que la función va a estar retrasada t sub 0 segundos. No empieza en 0, empieza en t sub 0, y entonces aquí voy a llegar hasta 1. Y el valor de 1 lo alcanza en t0 más 1. Recuerden ustedes que el crecimiento es constante, entonces este intervalo de t sub 0 hasta este punto vale 0. Matemáticamente va a ser r de t menos t0 va a valer 0 para tiempos menores a t sub 0 y t menos t0 para tiempos mayores a t0. Acá tengo entonces otra representación de la función. Ahora está empezando antes del eje de referencia que es 0. Entonces empieza en menos t sub 0. Tengo que vale 0 y exactamente en t sub 0 empieza a crecer de manera constante. De manera que su pendiente siempre es 1. Su pendiente siempre se va a conservar como 1. Matemáticamente va a ser r igual a t más t0, t sub 0, y esta función va a ser 0 para tiempos menores a t0 y t menos t0 para tiempos mayores a menos t0. Entonces, en este caso, la función está adelantada, está empezando antes de 0, un intervalo de tiempo menos t0. Acá tengo la forma en que se relacionan las funciones. La función impulso se relaciona con la función escalón, o puedo obtener la función impulso a partir de la derivada de la función escalón con respecto a t. O puedo obtener la función escalón a partir de la derivada de la función rampa con respecto a t. Estas dos ecuaciones es la obtención de la función impulso y la función unitario a partir de la derivación. Si yo empleo la integración, entonces la función rampa, si yo integro de menos infinito a t, va a ser la integral de la función escalón diferencial de tiempo, y esto es igual a t por u de t. O también puedo obtener a la función u de t, integrando de menos infinito a t, la función impulso delta de t diferencial de t. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones. Estos son los comportamientos matemáticos y gráficos de las funciones singulares que tenemos posibilidad de encontrarnos en nuestro análisis para circuitos de primer orden con fuentes. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, las que más vamos a encontrarnos son las funciones escalón, ¿eh? Esas son las que más vamos a encontrarnos. Entonces, aquí, en resumen, para el circuito de RC sin fuentes, la forma de análisis es muy parecida al RL. Hay que encontrar el voltaje inicial, que es la condición inicial, y la constante de tiempo, y de ahí armar la ecuación. La respuesta que tenemos siempre es una respuesta natural o transitoria. Y a partir de aquí vamos a trabajar ya con funciones en el circuito que me van a representar a las fuentes de voltaje o de corriente. Ahora voy a tener el análisis de circuitos de primer orden con fuentes. Y a partir de esta
presencia de fuentes, voy a tener una respuesta que, según el cuadro sinóptico que veíamos al inicio, va a ser ahora una respuesta forzada o permanente, porque mientras esté conectada a la fuente, el circuito va a estar respondiendo de acuerdo a cómo la fuente se lo esté mandando o la esté forzando. Entonces, para modelar la respuesta del circuito con fuentes y para modelar las fuentes que vamos a utilizar, tenemos las funciones singulares. La que más vamos a utilizar va a ser la función escalón, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la representación en el circuito que veamos acá, la función escalón puede acompañar a una fuente de voltaje independiente o una fuente de corriente independiente. Entonces, con la presencia de esta función escalón, yo sé que me ahorro lo que es el interruptor y sé que la función va a tener un valor diferente de 0 para tiempos mayores a 0. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Yo sí tengo una duda. Dígame. Con respecto a las funciones, ¿representan los cambios que hay en las fuentes? Sí, cambios de voltaje. O cambios de corriente, si estoy usándola para fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Y también va a aparecer la función en la respuesta del circuito. Sí, van a hacerme útiles para representar las variaciones de voltaje. Es más, también me pueden representar el instante en el cual la fuente es conectada. Si está trabajando con una función adelantada o retrasada. O puede ser que el circuito tenga dos fuentes, una que entre a funcionar exactamente en el tiempo t igual a 0, o en el tiempo t sub 0. Entonces aquí, esa es la utilidad que vamos a tener de las funciones singulares. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? Bueno, si no hay más preguntas y más dudas, anoten su nombre en el chat, se retiran y nos vemos el viernes para continuar con nuestro tema 4. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego, nos vemos el viernes. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Le iba a comentar una cuestión con el envío de mi tarea. Dígame. Lo mandé pronto, pero me parece como si fuera retardado. Voy a checar. Ajá. De A hecho, hasta ver, le tomé foto antes. Me vamos a parece que ver. es el problemario. Es el del tema 3. Sí, es el tema 3. Aquí, vamos a verlo. ¿Sí ve la pantalla del módulo? No, todavía no se ve. Se supone que estoy compartiendo pantalla. Permítame. Vamos a ver cómo aparece en el módulo. ¿Cómo me aparece? Es en el tema 3. Es el problemario, el tema 3. Entonces aquí vamos a ver todos los envíos. Todos los envíos. ¿Cuál es su nombre?
Chávez Cruz Eduardo. Chávez Cruz Eduardo. Enviado para calificación, 15 horas, 32 minutos después. Aquí está, mire. O sea, sí está. No importa que aparezca retrasado, con el hecho de que esté, pues ya lo califico y le pongo calificación en la actividad. Ah, ok, entonces no hay problema que aparezca así. No hay problema. Aquí está, mire. Estando ok. el archivo, ya lo califico y le pongo su calificación. ¿De acuerdo? Ok, sí, muchas gracias, miss. Sí, de nada. Hasta luego. Hasta luego.